Página 1. La crisis del capitalismo, Alonso Aguilar Monteverde, 1979. Tanto en el plano económico como en el propiamente político, comprender la naturaleza y dimensión de la crisis que hoy aqueja al capitalismo es esencial para enfrentarse a ella con éxito. Los ensayos incluidos en este volumen dejan ver que dicha crisis no es solamente cíclica, no menos un desajuste pasajero. Se trata de una crisis general, profunda y multifacética, que expresa contradicciones del capitalismo que solo una lucha revolucionaria victoriosa y un nuevo orden social, permitirán resolver y superar. 1.1. El capitalismo hoy. Capitalismo monopolista significa, imperialismo, desarrollo desigual, crisis recurrentes, explotación, dependencia, subdesarrollo. Con la Segunda Guerra Mundial se inicia una larga etapa de prosperidad para el capitalismo. Durante un cuarto de siglo se mantienen tasas de crecimiento del ingreso y el nivel de empleo que hacen pensar a los economistas burgueses que el sistema ha encontrado, ahora sí, la manera de enfrentarse con éxito a sus más graves problemas. La expansión económica no es, sin embargo, un proceso armonioso ni fácil. En diversas ocasiones surge el fantasma de la crisis. En 1946, cuando concluido el conflicto es menester prepararse para la paz. En 1948-49, en que el sistema comienza a caer en una postración de la que solo puede librarse gracias a la Guerra de Corea. En 1953-54. Cuando terminada aquella la actividad comienza de nuevo a contraerse. En 1957-58 y sobre todo 1960-61, en que otra guerra mucho más cruenta y criminal como sería la de Vietnam, jugará el papel dinamizador de un orden antisocial a uno que le es ya imposible vivir sin grandes dosis de evidencia. A partir de 1967 empiezan a desaparecer los milagros económicos, las tendencias deflacionarias cada vez más severas se entrelazan con rápidos aumentos de los precios, y la intensificación de la guerra de Vietnam, en 1966, no basta para mantener la prosperidad, iniciándose al año siguiente un receso que culmina con la devaluación de la libra esterlina. A partir de ese momento se generaliza la especulación, y aunque la convertibilidad del dólar en oro se abandona en realidad desde 1968, oficialmente no se reconoce sino hasta agosto de 1971. Para entonces, en tanto que los bancos y gobiernos extranjeros tienen en su poder más de 53.000 millones de dólares, las reservas de oro en los Estados Unidos apenas alcanzan unos 10.500. Ante tal situación el dólar se devalúa, fijándose nuevos tipos de cambio entre los países participantes en el Fondo Monetario Internacional. Durante casi 30 años, los Estados Unidos lograron mantener una artificial paridad del dólar con el oro, 35 dólares por onza Troy, lo que dio a su moneda y a su posición competitiva grandes ventajas en un sistema dólar-oro, que hizo de aquel el equivalente de este y lo convirtió en la moneda de reserva por excelencia. Las emisiones de billetes norteamericanos no plantearon problemas mientras, gracias al superávit comercial, los demás países necesitaban dólares para comprar a Norteamérica, pero a partir del momento en que la circulación de papel comenzó a exceder con mucho la demanda, sobrevino la llamada crisis del dólar. La crisis no se produce súbitamente, y más que ser fruto de hechos aislados es consecuencia de la incapacidad del sistema para superar el carácter cíclico del proceso de reproducción, así como las limitaciones insalvables que, a un nivel técnico como el presente, entraña el régimen de propiedad privada altamente monopolista de los medios de producción. Aún en los años relativamente más prósperos se acumulan desajustes y contradicciones, y el solo intento de escapar a la depresión a través de una política de gastos improductivos en masa y de aliento a las más variadas formas de parasitismo, dilapidación y aún destrucción física de la riqueza lleva a la inflación y a una cada vez más grave irracionalidad que, extraña, aunque conforme a la siniestra lógica del capitalismo,
comprensiblemente, hace que coincidan los altos precios, el desempleo, los presupuestos deficitarios, el peligro de una depresión tan severa como la de los 30, e incluso una guerra como la que el imperialismo desata y mantiene en Indochina. Abundan los signos que anuncian que la constelación de fuerzas que hizo posible la prosperidad empieza a ceder ante las leyes rectoras del funcionamiento del sistema y lo vuelven cada vez más inestable e irracional. La creciente explotación del trabajo, por una parte, y la concentración sin precedente de la producción, el ingreso y el capital, por la otra, hacen que la sociedad no sea capaz de consumir lo que produce pese a que, en una perspectiva histórica, el monopolio limita y deforma el crecimiento de las fuerzas productivas. El problema del desempleo y el peligro de que la demanda vaya siempre a la zaga de la producción genera fuertes y crónicas tendencias deflacionarias y cómo contrarrestarlas a través de una inversión productiva creciente y aún de una política anticíclica reformista traería consigo aumentos de productividad que a la postre solo agravarían el problema. En la práctica se opta por una política que, en rigor, combate la deflación con la inflación, o sea con el gasto masivo, fundamentalmente improductivo y financiado en gran parte mediante la creación de nuevos medios de pago, lo que altera el patrón del ciclo económico tradicional y produce una situación en la cual, lo que antes fueron dos fases sucesivas de un mismo proceso ahora se volverán dos hechos que ocurren de manera simultánea, entrelazados íntimamente y que, más que dos momentos distintos de un ciclo expresan la forma cada vez más antagónica en que se da la contradicción fundamental del capitalismo, producción social y apropiación privada y los profundos desajustes y conflictos que ésta provoca. La crisis política francesa del 68, las elecciones del año en curso y las recientes protestas contra el régimen de austeridad del nuevo gobierno exhiben la radicalización de las masas y el alcance de sus desacuerdos con la burguesía. La intensificación de las luchas obreras en Inglaterra e Italia y las acciones de masas contra una inflación especialmente severa y que, en el caso italiano, alienta el renacimiento del fascismo sobre todo en las regiones depauperadas del Mezzogiorno, la situación política de Portugal, Grecia e incluso España y aún lo que empieza a ocurrir en Alemania y Japón a partir del momento en que el crecimiento económico pierde impulso y la inflación se agudiza, son hechos que ponen en relieve la acentuación de la lucha de clases en el seno mismo de la oligarquía, por el intento de las fuerzas más poderosas en cada país de hacer prevalecer sus intereses al amparo de una política de sálvese quien pueda, que a menudo recuerda las leyes de la selva, se multiplican los desacuerdos en el comercio, las maniobras financieras con las que se hace frente a la crisis monetaria, la adopción de medidas restrictivas y discriminatorias que se creían definitivamente proscritas, la lucha dentro y fuera de los mercados comunes y los constantes forcejeos en los organismos políticos internacionales. La presión, concretamente, que la burguesía de los países más fuertes ejerce sobre las clases dominantes y en general sobre los países del tercer mundo, así como los naturales intentos de defensa de estos últimos, afloran aquí y allá en torno a cuestiones tales como los precios de las materias primas, el deterioro de las relaciones de intercambio, la crisis del petróleo y la decisión de los países productores de mantener sus precios y no ceder al chantaje imperialista, la escasez de alimentos, la renegociación de las cada vez más asfixiantes deudas extranjeras y aún el mar territorial y los límites de la soberanía nacional. Mas si bien tales contradicciones llegan a manifestarse aún rápidamente, parece indudable que el mayor antagonismo que subyace a la presente crisis es la contradicción capitalismo-socialismo, o sea el enfrentamiento de los dos grandes sistemas socioeconómicos que en nuestros días compiten entre sí. El hecho de que este enfrentamiento no se dé en el seno de los países capitalistas más avanzados de Europa o directamente entre las principales potencias imperialistas y la Unión Soviética, como ocurrió en otras épocas, acaso es una de las razones que explique la tendencia de ciertas corrientes de izquierda a subestimar la contradicción de que hablamos.
el agravamiento de las relaciones entre el imperialismo norteamericano y varios países atrasados en los que el socialismo se ha vuelto el sistema imperante o al menos entraña una grave amenaza, no significa que no esté en juego la acción del imperialismo europeo o japonés que desde luego está presente, aunque con un rol secundario o que la contradicción capitalismo-socialismo no se dé en las relaciones con la URSS, los países de Europa Oriental, China y otros. Bastaría recordar las crisis políticas vividas en años no lejanos en Yugoslavia, Hungría y Polonia, y más recientemente en Checoslovaquia para comprobar que, aun en donde el socialismo ha arraigado y consolidándose cada vez más, el imperialismo no pierde la esperanza de encontrar eco a su política agresiva y de provocación. Empero, en los últimos 25 años ha sido en países como China, Corea, Cuba, Indonesia, Argelia, Guinea-Bissau, Chile, Laos, Camboya y sobre todo Vietnam, en donde, en un verdadero genocidio el imperialismo lanzaría toda su fuerza militar para destruir a la postre naturalmente, sin conseguirlo a un pueblo heroico que por lo demás siempre contó con el apoyo resuelto de la URSS, China y otros países socialistas. Y la decisión de los Estados Unidos y otras potencias imperialistas de sofocar todo movimiento que pudiera culminar en una revolución triunfante no se limitó a aquellos casos en que, en la jerga macartista de la CIA y los polizontes del sistema, hubiese un grave peligro comunista. Estuvo presente en casi todas las luchas de liberación nacional, las que debían confinarse al marco impuesto por los intereses de la burguesía. Tan solo en Latinoamérica podrían recordarse las agresiones sufridas por Bolivia, Guatemala, Panamá y la República Dominicana. Con frecuencia se admite que gracias a esa política agresiva ha sido posible alentar la demanda y, en cierto modo, evitar la crisis, pero no se repara en que, al mismo tiempo, el remedio está resultando peor que la enfermedad y dicha política está llevando al capitalismo a extremos de irracionalidad sin precedente y a verdaderos callejón sin salida. Abundan los hechos que lo comprueban, la creciente tirantez y el dislocamiento de las relaciones familiares, el clima de inseguridad y temor, los altos índices de enfermedades mentales, la drogadicción, la delincuencia juvenil, el homosexualismo, la discriminación en el ejército norteamericano, la tendencia al espionaje y la delación y el reciente escándalo de Watergate que aparte de ser el Waterloo del presidente Nixon exhibió lo que realmente es la democracia yanqui, no son sino algunos de los signos que dan cuenta de la profunda crisis por la que atraviesa el capitalismo monopolista. La crisis comprueba las tesis leninistas de la acentuación del desarrollo desigual en la presente fase del desarrollo capitalista y de la imposibilidad del superimperialismo. Señala el fin de la hegemonía norteamericana en el capitalismo de la posguerra y anuncia el fracaso definitivo de la política que, a partir de los años 40, intentaría bloquear y aún desconocer a los países socialistas como si la historia pudiera desenvolverse al antojo y conforme a los caprichos de los monopolios. Cierto que los Estados Unidos mantienen una política abiertamente reaccionaria en Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, Brasil, Uruguay, Chile, Nicaragua y muchos otros países. Pero también lo es que los hechos, y entre ellos los triunfos irreversibles del socialismo los han obligado al menos a cambiar de táctica. Y aunque en el fondo no abandonan sus posturas anticomunistas, admiten el fracaso de la política de Guerra Fría, se retiran, derrotados, de Vietnam, reconocen a la República Popular China y a la Alemania Democrática, suscriben importantes acuerdos con la URSS en busca de una mayor distensión y, ante las reservas de las propias burguesías asociadas de Latinoamérica y el clamor de una opinión mundial que denuncia la irracionalidad imperialista, empiezan a considerar la conveniencia de modificar su absurda política hacia Cuba. Los intentos de racionalización devienen en la práctica, sin embargo, formas de competencia monopolística cada vez más severas, sordas rivalidades entre quienes apenas la víspera se ostentaban como amigos y socios, ajustes que de momento benefician a ciertos países, pero que originan profundos desequilibrios en otros, y aún formas de control,
de regimentación y cartelización obligatoria que recuerdan la ominosa respuesta que, hace 4 decenios, dio la Alemania de Hitler a una crisis análoga. Los Estados Unidos ya no buscan, como en los años 30, enfrentarse a la depresión a través de un New Deal, liberal y antifascista como el de Roosevelt. Bajo la mancuerna republicana Ford-Rockefeller, el complejo industrial militar del Pentágono y los conglomerados transnacionales empiezan a forjar una estrategia que fundamentalmente descansa en la superexplotación, el reacomodo y, de ser necesario, aún el traslado físico de millares de obreros a donde se les requiera, y naturalmente de los trabajadores de los demás países y sobre todo de los del tercer mundo, bajo un régimen en que el capitalismo renuncia a uno tras otro de los rasgos democrático-burgueses que en otras épocas solía ostentar con orgullo y los sustituye por un poder dominado por unos cuantos consorcios gigantescos y en el que la inteligencia la ejerce la CIA, como en otros tiempos lo hiciera la Gestapo. Los conglomerados transnacionales crean nuevas y más complejas formas de integración monopolista, impulsan más y más la concentración y centralización del capital, elevan la productividad y las tasas de explotación del trabajo ante el peligro de descenso de la tasa de ganancias y la posibilidad de imponer precios artificiales muy superiores a sus valores, la incapacidad del Estado para combatir eficazmente la inflación, y, sobre todo, la incapacidad del sistema para enfrentarse a sus contradicciones más graves de un modo mínimamente racional y no a través de la dilapidación y el desperdicio, vuelven la inflación y el desempleo la llamada estagflación una constante de la economía capitalista, mas no porque técnicamente no sea posible mantener altas tasas de crecimiento del ingreso y el nivel de ocupación, sino porque económica y políticamente no conviene y aún no es posible hacerlo a los capitalistas. En países como el nuestro las cosas tienden a agravarse. Las grandes potencias fincan en parte su recuperación en la posibilidad de explotar el trabajo de otros, empezando con el de aquellas naciones que les están más subordinadas, y tal política hace chocar a menudo incluso a las burguesías nacionales con los consorcios internacionales y su decisión de sacar el mejor partido así sea sacrificando a aquellas. ¿El capitalismo monopolista de Estado no es algo ajeno o lejano a nuestra economía, como podría parecer cuando se habla de consorcios multinacionales hostiles y sin arraigo profundo en ninguna parte? Además de ser el escenario histórico, la etapa actual del desarrollo del capitalismo y aún el marco geográfico en que se mueve nuestro país, es también el centro, la espina dorsal de la economía capitalista mexicana, así como desde otra perspectiva la causa principal del atraso y el subdesarrollo que padecemos. En momentos de crisis económica y agravamiento de múltiples problemas se advierte más claramente que en otros la responsabilidad del capital y del capitalismo. Por encima de limitaciones y fallas institucionales que sin duda están presentes, y al margen de desaciertos y aun graves errores que están a la vista de todos, lo que tiene especial dimensión histórica es el hecho de que el capitalismo mexicano, pese al impulso que sin duda le dieron la Revolución de 1910-117 y las reformas sociales cardenistas, y en menor escala la Segunda Guerra Mundial y otras coyunturas más o menos favorables, ni ha sido hasta ahora ni será capaz de resolver los problemas que aquejan a nuestro pueblo. Aunque, como a todo capitalismo, al capitalismo mexicano le interesa acumular capital, ¿acaso su principal falla ha sido su incapacidad para lograr y para mantener altas tasas de inversión? El empresario mexicano siempre ha ganado mucho y reinvertido poco porque prefiere vivir bien y derrochar el dinero que obtiene de la explotación de los demás. Los monopolios extranjeros, por su parte, invierten un poco más y gracias a ello las industrias que controlan tienden a menudo a crecer más deprisa que el resto. Pero el capital extranjero extrae más recursos que los que aporta, opera con altísimos costos económicos y sociales para la nación, y a la postre es siempre un factor que, en vez de aliviar la escasez de recursos financieros, la inestabilidad y las presiones externas, las agudiza.
consciente de que la empresa privada nacional y extranjera no puede aportar una proporción de sus ganancias suficiente para que el sistema de explotación se mantenga y reproduzca sin graves crisis, el Estado se apresta a suplirla, a complementarla, a contribuir a lograr cierto equilibrio para que los empresarios privados generalmente inestables y pusilánimes no se dejen ganar por la desconfianza y el temor. Pero como el Estado no es tampoco una entidad neutra ni un juez imparcial sino una parte inmersa y comprometida en el proceso, un Estado burgués que, independientemente de que en su propio seno se libre la lucha de clases, no por ello deja de servir a la clase dominante y como en la presente etapa del capitalismo monopolista las relaciones entre el capital público y el privado se vuelven cada vez más estrechas e indisolubles, el Estado y los monopolios se interinfluyen y apoyan mutuamente y aquel tiende en general a rodear a la gran empresa de facilidades y estímulos, todo lo cual trae consigo, que, no importa lo que verbalmente se declare, la política oficial resulte a la postre un factor que refuerza la estructura monopolística en la que descansa el proceso económico y, por ende, agudiza muchas de las contradicciones que tal estructura genera. O sea que el sistema no solo es incapaz de lograr un alto nivel de inversión sino de dirigir adecuadamente el esfuerzo productivo, de seleccionar las técnicas más convenientes, de financiar el desarrollo por vías no inflacionarias, de romper con la dependencia y modificar el cuadro en que se desenvuelven las relaciones económicas internacionales, de hacer que el Estado, al fin capitalista, contrarreste con decisión y eficacia las más graves fallas de los capitalistas privados de movilizar activamente los recursos disponibles y absorber, en particular, la fuerza de trabajo, y en última instancia de hacer crecer con mayor celeridad y utilizar el excedente con cierta racionalidad. Lo que el capitalismo monopolista puede hacer es desarrollarse en la forma anárquica, inestable y desigual en que lo hace, en medio de la inflación y el desempleo, de la corrupción y la injusticia, superando transitoriamente ciertos desajustes para caer en otros aún más graves, y haciendo que los obreros trabajen y produzcan más para que los ricos ganen más, incrementen sus fortunas y afiancen el poder oligárquico. La situación de México, a estas horas, es el mejor y más dramático testimonio en tal sentido. Pese a que nunca fueron tan altas las ganancias de los empresarios ni tan rápido el ritmo de concentración del capital, o sea de que hay dinero y al menos teóricamente la posibilidad de darle un mejor uso, el Estado no oculta su impotencia y aún se queja de carecer de fondos para atender servicios básicos, se endeuda sin medida en el extranjero y recurre incluso a la emisión de medios de pago, mientras la burguesía nacional y extranjera incluidos no pocos altos funcionarios y exfuncionarios públicos despilfarra irresponsablemente el excedente potencial que, en otras condiciones, podría asegurar a la nación un desarrollo realmente autónomo. Y cuando se decide a obtener mayores ingresos, el gobierno renuncia una vez más a la realización de una reforma fiscal que grave a los grandes capitalistas, y temeroso de que el descontento de las masas populares se extienda, se limita a afectar principalmente a sectores intermedios de la población urbana, que en parte pueden pagar un poco más sin mayores sacrificios, y en parte carecen de los medios y de la organización para protestar y oponerse enérgicamente a tal política. Página 16.